Si lo tienen, hermano, nos ponemos de pie. Lucas 1, 31 a 33. Dice así la palabra del Señor. Y ahora conservarás siempre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ocupen sus lugares, hermanos. Este texto es importante para nosotros, no solamente en esta época de Navidad, y es una historia maravillosa, una historia importante, y podríamos decir que es una historia esencial para nuestras vidas, porque nos ayuda a entender algo importante, que Jesús nació. Y la palabra Jesús, Mateo, da su propósito, por qué se va a llamar Jesús. Mateo dice, se llamará Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Eso significa Jesús. Viene a salvarnos de nuestros pecados, y debería ser importante para nosotros, porque Pablo diría, estábamos en nuestros delitos y pecados sin esperanza, sin ver más allá, pero Jesús vino por nosotros y nos entregó esa maravillosa esperanza, la cual es salvar a su pueblo de sus pecados. La historia, hermanos, ha demostrado, la historia universal ha demostrado que se han levantado reyes, y al paso de pocos años que han pasado, se ha caído para abajo, se han muerto. Se han levantado reinos, imperios. ¿Qué ha sucedido? Se han acabado. ¿Y cómo se han levantado esos imperios? Se han levantado a través de guerras, a través de invasiones. Pero hay un reino que se levantó, hay un reino que inició, que podríamos decir que ahora permanece. Amén. ¿Y cuál es ese reino? ¿Cómo se levantó ese reino? ¿Se habrá levantado a base de enfrentamiento, a base de guerra? No, hermanos. ¿Saben cómo se levantó ese reino? Se levantó con una palabra muy pequeña que muchas veces lo usamos nosotros. Amor. Y es la palabra amor. Se levantó ese reino con esa frase, amor. ¿Y cómo es que después de tantos siglos, hoy ese reino permanece? ¿Alguien lo podrá entender? Sinceramente, yo no entiendo cómo funciona eso, pero sé que en mi corazón, y sé que en mi vida, y sé también que en la vida de ustedes está ese amor. Y ese es el amor de Dios. Así como a veces no entendemos cómo es que el Rey del universo, cómo es que el Creador quiso hacerse como nosotros. Yo tampoco lo comprendo, hermanos. ¿Cómo quiso nacer como nosotros? No hay una explicación. Un profesor nos decía, hay preguntas en la vida como creyentes, y algunos creyentes me hacen preguntas que para mí no hay explicación, y simplemente lo que les digo es, cuando estemos allá con el Señor, le preguntaremos porque Él sí la sabe. Y una de ellas es, ¿cómo fue que Dios vino a nacer dejando toda su gloria? Muchas veces no la entendemos, pero la debemos de valorar, hermanos. Y ese reino que vino a hacer el Señor es un reino que estaba planeado en sus propósitos. Pilato le hace la pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le responde, ¿dices tú esto por mí
o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Pilato hace la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le devuelve con otra pregunta: ¿eso lo que tú me estás diciendo lo dices tú porque lo crees o lo dices porque alguien más te lo dijo? Y diríamos en esta mañana, ¿qué decimos de Jesús? Él es nuestro rey. ¿Y por qué decimos que Él es nuestro rey? ¿Lo decimos porque nosotros sabemos que es nuestro rey o lo decimos porque alguien nos contó que Él es rey? ¿Qué le responderíamos al Señor? ¿Qué le diríamos al Señor? Porque esta mañana le podemos decir al Señor: Señor, tú eres mi rey. Y el Señor dice: tú lo dices porque nace eso en ti, porque crees que ese soy yo, o porque otros te lo han contado y por eso lo repites. Me llama mucho la atención que Jesús, en una de sus enseñanzas, de repente dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Deberíamos de meditar en esta mañana si nuestros corazones, si nuestras vidas están presentes en Jesús en esta mañana. Porque ¿a quién venimos a adorar? ¿A quién venimos a glorificar? Es a nuestro Rey, a Cristo Jesús. Un Rey que su reino no tendrá fin. Debemos estar muy felices y orgullosos. La palabra reino es traducido de la palabra griega basilea y habla del poder, autoridad real. Y cuando empezamos a hablar del reino de Jesús o del reino de Dios, nos damos cuenta que Jesús no explica muchas cosas. Mateo enseña que Jesús enseñó sobre el reino de Dios, pero no de manera directa, sino mediante parábolas. De repente Jesús enseñaba y decía: el reino de Dios es como. El reino de Dios es como. Y empieza Jesús a enseñar. Y uno no entiende por qué Jesús enseñó por parábolas sobre el reino. Mateo dice el reino de los cielos. Estaba buscando eso porque en un evangelio dice una palabra y en otro dice. Mateo escribe, según los comentaristas, específicamente a los judíos. Y sabemos que los judíos están estrictamente arraigados en eso de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces ellos no es como nosotros, que hasta a veces por cosas pequeñas usamos el nombre de Dios como para referirnos. Ellos usan el nombre de Dios con reverencia, con temor. Y deberíamos de hacerlo así también, hermanos. Entonces Jesús enseña eso. El reino de Dios es como, y da una parábola. Y esta mañana, ¿qué es el reino de Dios para nosotros? ¿Qué representa el reino de Jesús en nuestras vidas? En Lucas 17, 20, 21, lo voy a leer en una versión diferente a la de Reina Valera 60. Dice este pasaje: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios, y él les contestó: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Algo interesante que dice Jesús es que cuando le hacen la pregunta: ¿cuándo, Señor, va a estar el reino? ¿Cuándo va a venir el reino? Dice Jesús: la venida del reino de Dios no es algo que todo mundo pueda ver, ni se va a decir aquí está o ahí está el reino de Dios, porque el reino de Dios ya está entre ustedes.
¿De quién cree que está hablando Jesús cuando dice porque el reino de Dios está entre ustedes? Está hablando de Él mismo, porque para que haya un reino, ¿qué debe de haber? Un rey. Porque si no hay rey, pues ¿para qué vamos a hablar de un reino? No tiene sentido. Él estaba refiriéndose de que yo soy el rey y el reino está en medio de ustedes. Y la pregunta que tenemos que hacer nosotros hoy en nuestro día es: ¿sabemos que Jesús es el rey? Amén. ¿Realmente comprendemos eso? ¿Y qué necesita comprender el que es súbdito? ¿Qué necesita aprender? Obediencia. Y estamos obedeciendo a Jesús. Estamos haciendo lo que Él nos está enseñando. A veces como creyentes hablamos mucho del reino, pero en el reino futuro. Usamos mucho los textos de Apocalipsis. Un día, hermanos, un día va a terminar nuestras dificultades. Así que miremos en el futuro, y siempre estamos mirando el reino de Dios en el tiempo futuro. Cuando el reino de Jesús vino a ser, les decía al principio que el reino empezó con una frase pequeñita. ¿Cuál es? Amor. ¿Y cómo creen que funciona el reino de Jesús hasta la fecha, hermanos? En amor. ¿Por qué el reino de Jesús no va a tener fin? Porque el amor nunca se va a acabar. Pablo dice que hay 3 cosas que deben de estar en nuestras vidas: la fe, la esperanza, el amor. Estos 3. Pero el último es el que va a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Dios ahorita, porque no lo vemos. Físicamente no vemos al Señor, pero un día la vamos a ver. ¿Y qué va a pasar con nuestra fe? Pues ya no va a haber fe. ¿Para qué necesitamos fe? Creer en algo, porque ya lo vamos a tener. Ya. Tenemos la esperanza de que un día vamos a estar con Él. Y el día que estemos con Él, pues ¿para qué queremos esperanza si estamos con Él? Pero sí necesitamos mucho más amor para amarlo a Él, porque ya vamos a estar cerca. Por eso esta mañana, amados hermanos, el reino del Señor está presente entre nosotros. Y es un reino de amor. Y el reino del amor dice: amaos los unos a los otros. Estamos en Navidad, estamos pensando en eso, pero Navidad también representa que debemos de amarnos los unos a los otros para que el reino de Jesús continúe. Somos los representantes de Jesús, representando su reino. Hemos sido llamados para que nosotros divulguemos, para que nosotros anunciemos el reino de Jesús. Y allá afuera, en nuestro hogar, en donde estemos, hermanos, debemos de ser los fieles representantes del reino de Jesús. Que de donde estemos, las personas que nos vean digan: aquí hay algo diferente, veo algo diferente. Y lo diferente que hay en nosotros es el amor del Señor. Y donde está el amor del Señor, está allí el reino de Jesús. Amén. Lo importante para nosotros es que Jesús esté en nuestros corazones. Hoy recordamos el nacimiento de Jesús. Como les decía en domingos pasados, no sabemos la fecha exacta, el día exacto, cuándo fue. Pero lo importante no es ponernos a pelear para saber cuándo y en qué momento fue. Lo importante acá es: Jesús está en su corazón. Jesús está en su vida. Porque si es así, entonces usted se va a levantar para hacer el cambio que debe de haber en la sociedad nuestra.
algo que Jesús nos enseñó y Él dijo. En San Juan dice 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Pilato le pregunta que si es el rey, continúa hablando, continúa diciendo algunas cosas Pilato y dice Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían porque yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué estaba enseñando Jesús? Porque cuando estaba enfrente de Pilato, ¿dónde cree que estaban los discípulos? Alguien decía, alimentó a 5,000, alimentó a 4,000. ¿Dónde estaban aquellos? ¿Por qué no estaban ahí gritando, pues suéltenlo? No había ninguno, más que Jesús y Pilato. Pero Él dice, es que quiero que sepan que mi reino no es de este mundo. ¿De qué mundo está hablando? En el mundo, en ese contexto, es decir, mi reino no se va a fundamentar a base de guerra, a base de como la política de esta sociedad, no. Mi reino tiene que empezar y va a estar fundado en el amor. Que el que me va a seguir tiene que ser por amor. Así empieza el reino del Señor. Y entonces el reino del Señor lo representamos cada uno de nosotros. Y mi pregunta en esta mañana, amados hermanos, es: ¿qué tan dispuesto estamos para representar el amor de Dios? Porque les decía que Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hace poco me preguntaba un hermano: oye, pastor, ¿y habrá algún día que aquí en México tengamos paz y que ya no haya esos problemas que es esto de la política y que va a empezar esto? ¿Habrá un momento que vaya a haber paz, donde nos digan, saben que ya no hay ni problemas, ya no hay corrupción, ya no hay esto, ya todos vamos a estar bien? Y le digo, ¿me preguntas de aquí en México si va a haber algún día el otro año, si va a haber eso? Y yo le digo, pues ya cambiaron